Sí, en el Bazar de las Utopías, aparte de las utopías que uno crece desde sus bibliotecas, desde sus guardillas, desde sus lugares de ensueño, desde los tejados, también las utopías se afianzan en el viaje personal de la propia vida y en los viajes reales, ¿no? Tú hablabas antes, Andrés, de un viaje a Hollywood en especial. ¿Cómo fue eso? Pues la verdad que fue como un sueño, la verdad. También en Hollywood allí son muy... todo de hacerlo un espectáculo, ¿no? Entonces yo allí fue para participar en un festival de teatro, Ujú. el Short and Sweet Hollywood Festival. Y bueno, allí te ponen la alfombra roja, entrevistas con los medios, Qué televisiones, bien, tal, muy bien. y la verdad es que te sientes ahí como una Como un estrella. rey del Sí, como... mambo. sí. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Tuviste que subir a escenario ahí? ¿Hiciste Sí, algo? ¿Qué participamos, hiciste ahí? ¿Qué hiciste? pues hicimos La Nada de Gisela Ajá. Arnau, Eso, ¿no? que está escrito, es como un choque cultural entre... Gran autora, ¿eh? Sí, sí, buenísima. Allí bueno, fue súper celebrada. Y un choque cultural entre una argentina transexual y uno del pueblo de al lado de mi pueblo, un pueblo de Jaén, Buena de combinación, Vilches, exótica. y que se encuentran ahí en un limbo y empiezan Ajá. a ver, bueno, hay unos contrastes y tiene mucho humor, pero curiosamente habla mucho, habla sobre la muerte, ¿no? Ujú. Y con esta cosa que te da la comedia que puedes entrar a fondo en, y gracias a la comedia puedes llegar a lugares que Sí, muy yo creo profundos, que ¿eh? mejor que con el drama, ¿no? La comedia Sí, siempre ha sido la llave a través del humor, no el humor expreso, explosivo, sino ese humor sutil, ¿no? Que hace ver un poco que abre los corazones de la gente. Tú cuando sí, preparas un personaje, te metes, es de los actores que te metes, es decir, si haces a curiosear el entorno del personaje, las características del personaje, sí. vestirte un poco en la manera de ser, ¿no? Sí, yo, sobre todo por mi formación en técnica Meissner, Ujú. pues indago bastante en imaginar esa vida del personaje, Colocarte en los zapatos del personaje. claro, en cómo es la época, en cómo imaginarme, aunque no sale en el texto, imaginarme cómo fue su infancia, cómo era su familia, Ubicarte en esa historia. qué cosas le han pasado, le han ido marcando, y todo eso para ir cogiendo un background que luego, aunque no se exprese y no se cuente, pero tenerlo claro de dónde vengo y qué estoy Y de haciendo todos ahí. los personajes que has hecho, ¿cuál es el que te ha producido más dificultad o trastorno a la hora de encarnarte en él? ¿Cuál que te ha producido al acercarte a ese mundo como diciendo, uy, está difícil esto, está complicado Sí, meterte en el pues mira, mundo, que tiene estos matices, yo no lo acabo de pillar o que te costó especialmente, ¿no? sí, Que suelen pues ser los mejores, ¿eh? sí, de hecho suele ser muy agradecidos luego, ¿no? Mira, por un lado hablaría de dos. Por un lado de un monólogo que escribí yo mismo Ujú. y que era un personaje que era muy racista, que, bueno, era un guardia de seguridad que hablaba, bueno, expresaba un montón de odio y me costaba mucho entrar en las razones Ujú. o en el punto de vista de ese personaje, porque lo juzgaba. Ah, ya estabas Aunque lo haciendo había eso. escrito yo, a la hora de interpretarlo, Le reprobabas, ¿no? De mitad claro, le reprobaba. Y me costó mucho trabajo el ir, bueno, entrando eso con la imaginación y tal, en entender, bueno, pues cuál podía haber sido su vida, qué le podía haber llevado a pensar de esa manera tan contraria a mi manera de pensar, ¿no? Y, y luego en Todo por la ciencia también, el microteatro del que hemos hablado antes en la parte solamente de Ujú. audio, De podcast, sí. pues ahí también me costaba un poco por el carácter del científico al que interpretaba, que era así muy serio, tenía un estatus muy alto y yo soy bastante Claro que suele ser coleguilla, ¿no? lo En más general. difícil es aquello que te distancia de tu carácter, ¿no? Sí, Pero exactamente. también es curioso que la interpretación, como la comprensión de cualquier realidad, te descubres que también puedes tener matices escondidos de ese Sí, personaje. totalmente. Mira, yo que soy un poquito, digamos, osito de peluche, porque soy muy cariñoso y esto, pues había momentos, recuerdo una vez Mm, trabajando sobre obra de Harold Pinter, ujú. que tenía que, bueno, mi personaje tenía que infundir cierto miedo en en la Sí, sí, persona sí. que hacía el rol, que era, me parece, en Night School, y la chica tenía que sentirse intimidada por mi presencia en ese momento, ¿no? Ujú. Y yo pensaba que me iba a costar un mundo.
Y la primera vez, de hecho, bueno, me costó que no sabía cómo intentar como forzar para Claro, imponerle claro. y tal. Y al final llegué a un momento que no sé cómo me conecté con qué, que sin decir nada, estando bien plantado y bien Lo enraizado y conseguiste. conectado, se puso a llorar sin que dijera nada. Sí, hay Pero, una, y a temblar de miedo, claro, ¿no? es que hay una parte de nosotros que está en Mm, todas partes, ¿no? Entonces exactamente. hay una parte de nosotros bueno, parte de la vida de los demás es como si fuera la nuestra. Ujú. En nosotros hay una naturaleza dominante de carácter, pero también tenemos la capacidad de trascender hacia las otras, ¿no? Eso es importante. ¿Cómo te ves dentro de unos años dentro de la escena? ¿Te ves un actor que pasará con la madurez a la dirección o te ves con un actor que morirá ahí con las botas puestas? Sí que me... Que mejor no morir, pero bueno, Ya. es una forma de hablar. Pero bueno, hay que morir. En fin, que pues mira, la verdad que la dirección, a mí es que me gusta todo, Ah, todos los aspectos, y la dirección también. Lo que pasa es que me ha dado bastante respeto y de ujú, momento no he dirigido nada así para el público, ¿no? Pero sí que también me gustaría. El otro día, en la última función de Novecento, me gustó mucho algo que me comentó un amigo, bueno, ujú. no un amigo, sino era el padre de un amigo, Sí, sí. al cual yo no conocía de nada, y había ido a ver Novecento porque le gustaba Barico, y por lo que me contaba algo su hijo, era una persona Leída, ¿no? muy leída, que había visto mucho teatro y tal, y que era muy exigente, ¿no? Que normalmente no salía muy contento de muchas cosas que veía, ¿no? Era criticón. Sí, era bastante... y me dice, brutal. Y se queda su hijo y la familia parados así y ¿Qué ha tal. pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Y me dice, "Pues, raro que mi padre diga esto". Mm. Y me dice, mira, no había tenido una sensación similar desde la primera vez que vi al brujo en un escenario. Es verdad, curioso el brujo, es verdad. Yo no te he Y, visto en persona, he visto lo del vídeo, sí, pero es curioso porque Rafael Álvarez, el brujo, sí, me vinieron dos actores a la memoria, José Luis Gómez y Rafael Álvarez el brujo, que conoce los dos, claro. José Luis Gómez, director de clásicos y director de varios teatros, y bueno, que ha hecho muchos papeles, sobre todo en teatro clásico, ¿no? Y con una gran capacidad de transformación, pero incluso por el físico y la manera, digamos, de empatizar con el público tan especial de Rafael Álvarez el Brujo, ¿no? bueno, brutal, a mí me Es parece. muy especial. Rafael Álvarez el Brujo es tiene esa cosa, tiene un poquito de Juan Diego, un poquito de Sí, Sacristán, un poquito de Gómez, un poquito de los dos Gómez, de Fernán Gómez, tiene un poquito de todo, ¿no? Tiene esa sí. capacidad de transformación y además esa faz picaresca, ¿no? De alguna forma, forma parte Claro, del... por esto contaba que bueno, me hizo a mí también, porque yo soy un gran admirador de hace, desde siempre, ¿no? Desde Mm. adolescente, de Rafael Álvarez el Brujo. Y me hizo pensar en este formato que tiene él, ¿no? Sí, Bueno, de hacer monólogos basados en clásicos aunque o no le tal. gusta hablar de monologuista, él Puede es, ser, sí. es como un trovador de alguna Sí, un forma, es una trovador. especie de trovador, ¿no? Sí, de hecho tengo ahí también como unas cositas que escribí también con trocitos de historia y tal, que me trataba de como un juglar, ¿no? Sí, En otros exactamente. tiempos de redes Eso tiene sociales y relación porque tal. el monólogo quizás es algo Sí, más importado en formato tal y como se celebra aquí, más un poco de la comedia, vamos a decir de los off-Broadway, ¿no? Parecido en muchas de estas sí, historias. bueno, Y el en stand-up el y tal. formato, ¿no? También Mm, berlinesco, había el otro más berlinesco. sí, Pero el formato trovador, como tú dices, o juglaresco, sí, el público está como muy integrado. O sea, ten en sí, cuenta que, por ejemplo, que eso lo hace mucho Rafael también, sí, hace que el público interactúa, interactúa, porque lo hacía el juglar cuando llegaba. claro, Enseñaba los dibujos, enseñaba la copla y decía, y tú, como tú, que a ti te habrá claro. pasado eso, no sé qué, no sé Y cuánto. para la obra a Sí, para la mitad y obra, para sí. hablar. Y dice, vamos, Dice, vamos sí, a hablar sí. durante 10 Venga tú, minutos y tal. sal conmigo, Claro. le hace salir, ¿no? Sí, eso es diferente del monólogo. El Sí, monólogo es un poco más bien sí, como si fuera un predicador, es un púlpito y ahí sí. estás observando y de alguna manera no es el rollo de la persona, del chico, de la chica que está Sí, haciendo, ¿no? Y tú te admiras, ríes o lo que sea, pero no entras en la sí. dinámica, Sí, yo me realmente. refería a una obra Mm, unipersonal sí, o un soliloquio sí, eso o Rafael cualquier tipo Álvarez de es tal que... espléndido, espléndido. Sí, entonces, bueno, pues, claro, salvando la distancia y la trayectoria impresionante que tiene
que tiene él, pero bueno, en ir creando también mis propias obras. Sí, tu propio estilo mi propio también, estilo ¿no? para ir encontrándolo por ahí, ¿no? Y claro, dentro de la creación del propio estilo tú has dado unas referencias, pero claro, has de crear un propio estilo. Claro, sí. Entonces, ¿qué notas distintivas? Por ejemplo, hemos tenido ahí unas referencias de actores importantes que tenemos como punto de partida. ¿Qué añadirías, qué dirías tú que en el caso tuyo qué puntito especial hay distintivo que están haciendo que no veas en otro, que digamos, ahí está Andrés, ¿no? Sí. Mira, ahora, por ejemplo, antes que has comentado a José Sacristán, le estuve Pepe, viendo sí. en la obra esta que hizo de Mujer de Rojo sobre fondo gris, Sí. que también me sirvió mucho de inspiración a la hora de cómo contar yo Novecento, desde el punto de vista del narrador. Y yo lo que sí que, como comenté antes, en el tema de la improvisación, me he formado con los mejores profesores de improvisación a nivel mundial y tal, se utiliza mucho la creación de personajes, ¿no? Porque se está contando la historia en vivo, haces de dramaturgo, de director, de escenógrafo, de actor, de todo en el mismo momento, ¿no? Entonces, y es algo que valora mucho la gente cuando al salir me comenta algo, el feedback me ha gustado mucho. Pues se habla mucho por ejemplo, de los personajes, ¿no? Al contar la historia, el hacer el personaje y de una manera que sea realista, como creíble, que no sea estereotipada, pero con muy... Te estás contando a ti mismo. Sí. Lo hace porque tiene por una parte expresividad y luego tiene esa contención tan especial que hace que tú te fijes en todos sus gestos. O sea, es lo que él suele hablar, en alguna entrevista que le he hecho, de que el foco te busque, que tú no busques al foco, ¿no? O sea, hay un momento donde tienes tal dominio de lo que es la escena, ¿no? Has metido a la gente tan dentro del personaje que ya prácticamente estás quieto y el foco de la atención viene a ti, ¿no? Y ya la gente ya se ha metido en ese mundo. Eso es muy especial, ¿no? Sí, yo hago, bastante trabajo en el escenario por contar la historia como me la contaría a mí mismo en voz alta, ¿no? Sí. Como a la hora incluso de plantear qué es lo que está haciendo el personaje, a quién se lo está contando, quién es el público, si hay público o no hay público. Ponerte en el lugar del otro, claro. Claro. Y porque al final es transmitir, es contar tu historia y claro, yo lo hago diferente de José Sacristán a la hora de corporalmente, un estilo diferente. Él es más contenido, menos agresivo. Claro, yo soy más de meter porque cuerpo. También cuenta con una mirada tan especial, ¿no? Sí, que te atraviesa, claro, ¿no? con nada ya que te atraviesa ahí, con la mirada y ese gesto que parece que la cara no se mueve, pero que se está moviendo toda, ¿no? Algo que para el cine también es espectacular, porque es en un primer plano, en un pequeño movimiento. Como él decía en la película que hizo haciendo caricatura de sí mismo, cara de acelga, ¿sabes? La película que dirigió, digo que yo tengo cara de acelga, ¿no? Pero luego fíjate que era un actor que ha transitado por los papeles humorísticos y cómicos de una manera extraordinaria, ¿no? Pero si esa cosa siempre con esa cara de impávido, ¿no? De gente que lo pones en un sitio y le pegan todos los golpes de la vida y donde pase, ¿no? Sí, yo creo que quien hace comedia es fácil, es más fácil que alguien que haga bien comedia pueda hacer drama que no al contrario, que hay veces que a lo mejor es más difícil. El caso de Pajares en Ay Carmela o el caso de Alfredo Landa cuando transitó al crack, por ejemplo, ¿no? Que bien lo hizo, ¿no? Bueno, estamos ya acercándonos será al final es un punto y seguido, porque volveremos en otras ocasiones con nuestro amigo Andrés a viajar por las muchas aventuras que irá conociendo. Espero tener años todavía para poder contarlo y encontrarme con él en cualquier lugar del mundo. ¿Tienes pensado hacer giras por ahí? Pues sí, me gustaría moverlo por Cataluña, este espectáculo todavía que ya llevo 8 meses aquí, me gustaría, también lo he hecho ahí en Jaén, en mi pueblo, y también quiero llevarlo a Madrid y a Ibiza. Madrid no lo has hecho, ¿verdad? En Madrid no lo he hecho todavía. Estuve ahí 10 años viviendo, tengo muchas ganas de hacerlo allí porque... Claro, y estaría... Porque tengo muchos amigos que
tienen muchas ganas. Esperándote, sobre todo para a los que les debes el dinero. Sí, a mis acreedores los tengo allí esperándome con las manos, con los brazos hombre, abiertos. tiene éxito ya, ¿no? Sí, no. sí, alguno ha venido aquí incluso, han venido Bueno, ha hecho el a esfuerzo, verlo, por lo menos, sí, ¿no? no a cobrar, ¿no? A ver A ver la obra. penitencia. Pero es una maravilla, ¿verdad? Dedicarte a aquello que has soñado toda la vida, ¿no? De dedicarte y poder con apasionamiento, cuando uno tiene vocación de las cosas, no mira ni siquiera la cuenta corriente, cómo está, ¿no? No mira Para nada, en yo absoluto. ni el aplauso siempre es muy agradecido pero bueno, luego al salir muchas veces la gente te da el feedback de cómo o sea, prefiero que me dé el feedback de qué le ha tocado Removido, claro. que no sí. que me diga qué bien lo has hecho, qué bueno tal, qué bueno eres. Claro, tal, que sea así. sino que sea, vale, ¿y a ti cómo te ha llegado la Claro, historia? ¿Qué es para el que lo que cuento? de alguna forma te quedes instalado. Lo más bonito, yo creo que de la obra de arte es quedar instalado en la memoria de la gente. Diga, hombre, un día fui al teatro y vi a Andrés, Claro. y vi aquella obra o vi aquella Claro. otra. Un día fui al teatro, un Claro. día usted lo vi en no sé qué sitio, un Mira, día a ti te vi. a mí me han contado cosas, por ejemplo, de gente que, como está ambientada en los inicios del jazz, al principio del siglo XX, pues hay gente un hombre de 90 y tantos años que fue y que había vivido que había escuchado mucho a Jelly Roll Morton, a la gente que sale, que utilizó música ahí en la obra, o una mujer, por ejemplo, que había decidido, al salir de la obra, estuvo llorando durante 10 minutos y luego cuando ya pudo hablar conmigo, ¿no? Para decirme, me dijo que había, gracias a la obra, después de ver Novecento, había decidido coger un avión a Bilbao, coger las cenizas de su padre y lanzarlas al mar. Qué bonito, ¿no? Eso tiene que emocionarte de verdad. Sí, Vale más que todo el oro del mundo. Eso, claro, ¿no? estas son las cositas que hayas podido remover. llenan. Bueno, pues ya sabes, Andrés, que has nacido para emocionar a la gente. Así que ese destino y esa cruz te ha tocado, una bendita cruz, que aquí en este Bazar de las Utopías del Niño del Tobogán lo apreciamos. Siempre apostamos por los soñadores, porque el futuro solo será de aquel que sabe soñar, ¿no? Un fuerte abrazo, amigo. Hasta pronto. Un fuerte abrazo.